Y todos despertamos pendientes de los tripulantes del barco holandés afectados por el hantavirus. 54 personas quedan aún en el barco. Los 14 españoles que iban a bordo han pasado a primera hora, han pasado la noche en el Gómez Ulla, y a esta hora el barco está realizando su último repostaje. Todos nos preguntamos si habrá más casos ligados al hantavirus y dónde acaba lo sanitario y dónde comienza el enfrentamiento político. En los mercados, ¿qué tenemos? Bueno, atentos esta semana a la inflación que van a publicar las principales economías del mundo. Atentos también al relevo de Powell al frente de la Reserva Federal y, cómo no, al precio del petróleo. El crudo Brent, con vencimiento en julio, cotiza por encima de los $105. Refleja la tensión en las negociaciones para la paz entre Estados Unidos e Irán. Se aleja la posibilidad de un pacto. Es un portazo a la paz. Lo último, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado la contrapropuesta de Irán para poner fin a la guerra de 10 semanas en Oriente Medio, calificándola en su red social de totalmente inaceptable. Teherán insiste en las reparaciones de guerra, la plena soberanía sobre Hormuz, el fin de las sanciones y la liberación de los activos iraníes congelados. Teherán, según cuentan los medios estatales iraníes, califica la propuesta de Estados Unidos de exigencia de rendición. El presidente iraní Pezeshkian ha declarado en X: jamás inclinaremos la cabeza ante el enemigo. Han sido sus últimas declaraciones. Según cuenta The Wall Street Journal, Irán accedió a suspender el enriquecimiento de uranio, pero por un periodo más corto que la moratoria de 20 años propuesta por Estados Unidos. Irán rechaza además desmantelar sus instalaciones nucleares. A esta hora, ¿qué tenemos? ¿Qué está pasando en el estrecho? Bueno, la Armada de Irán mantiene sus submarinos ligeros en estado de alerta en la zona. Son unidades navales llamadas delfines persas por su alta movilidad y capacidad operativa, que realizan maniobras de vigilancia constante en la zona para garantizar la soberanía territorial. Las autoridades norteamericanas afirman haber desviado 61 buques mercantes y haber inmovilizado 4 en el marco de su bloqueo impuesto a los puertos iraníes en Hormuz, algo que Irán ha calificado como violación de alto el fuego acordado entre ambas partes. Con esto, como digo, el petróleo tensionado y las bolsas con signo mixto en Asia y con futuros que apuntan a la baja en Europa. ¿Qué tenemos, Eva Villanueva? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, efectivamente, es de nuevo una jornada en la que vemos cómo el petróleo vuelve a ser decisivo para ver lo que está pasando con el ánimo de los inversores. Subidas del 4% para el crudo Brent, que está marcando a esta hora los $105,79, mientras vigilamos muy de cerca lo que pasa también con ese barril del West Texas, que vuelve a superar el nivel de los $100, disparándose a esta hora el 5%, todo en una jornada donde, por supuesto, si sube el temor sobre el motor inflacionario que es el petróleo, los inversores buscan refugio. El índice dólar, el billete verde, vuelve a fortalecerse, y ese índice que lo compara frente a las principales divisas vuelve a llevarle a 98,12 unidades. En el euro, frente al dólar, por supuesto, vemos retroceso en el billete comunitario en unos 17,52 unidades, y la mirada puesta en el dólar yen, 157 unidades. Avanza ahora mismo ligeramente en un escenario donde Tokio apuesta a un giro hacia una postura más restrictiva en el Banco de Japón y un respaldo de Estados Unidos por parte de Scott Bessent, que viaja al país para que ayude a frenar la caída de la divisa. Todo con un escenario donde los bonos volvemos a ver subida en las rentabilidades, y el Treasury americano a 10 años en el 4,39%. Como dices, esta mañana en Asia lo que vemos es signo mixto. El Kospi surcoreano se escapa de las dudas, se dispara con la tecnología, con sus gigantes de chips, sube 5%, marca máximo histórico en los 7.875 puntos, mientras que el índice Nikkei de Tokio retrocede tímidamente un 0,29%. En las plazas chinas vemos subidas más sólidas en el CSI 300 del 1,40%, después de haber conocido un dato de inflación que ha batido las expectativas en China, y una jornada donde Hong Kong retrocede. En cuanto al principal mercado del mundo, ¿qué estamos viendo? Pues vemos como los futuros del S&P 500 están retrocediendo, tienen dudas, mientras que los del Nasdaq avanzan, todo tras una jornada que llega tras una semana de fuertes ganancias en los principales índices, donde veíamos al S&P 500 con subidas del 2% en la semana, al Nasdaq Composite del
del 4%, apoyados además en un sólido dato de empleo y viendo cómo tanto el S&P y el Nasdaq suman 6 semanas consecutivas de ganancias, algo que no sucedía desde 2024, y el Dow Jones, algo más rezagado, que suma 5 semanas consecutivas de avances. Los futuros europeos los vemos con dudas. A esta hora los del Eurostock están profundizando la caída. Parece que se endurece frente a la madrugada asiática las caídas que se anticipan del 1% para el Eurostock y del 1,64% para Frankfurt. Mercados que están pendientes de la inflación. Va a ser el dato predominante durante toda esta semana, las diferentes economías del mundo y, como no, de la llegada de Kevin Walsh a la Reserva Federal. Rubén Gil, buenos días. Buenos días, así es. Mañana martes se publica ese dato de IPC del mes de abril, que será relevante para medir en qué punto se encuentran los precios en Estados Unidos y que será clave para los próximos pasos de la Reserva Federal. Una Reserva Federal que estrena nuevo inquilino, nuevo presidente. El viernes Kevin Walsh será confirmado como nuevo mandatario del organismo tras la conclusión del mandato de Jerome Powell. Pero además los inversores van a contar con otro puñado de referencias relevantes durante los próximos días. El miércoles, sin ir más lejos, tendremos la segunda lectura del PIB de la eurozona del primer trimestre del año, que podría registrar una moderación del crecimiento del bloque comunitario. Además, vamos a conocer en los próximos días la encuesta ZEW de confianza inversora en Alemania, datos finales de inflación en Alemania, España, Francia e Italia, y en Reino Unido se publica la primera lectura del PIB del primer trimestre del año. Sigue la campaña de resultados en España con las cuentas estos días de Telefónica, Técnicas Reunidas, Merlin Properties y Colonial. En Europa, turno para empresas como Allianz, Siemens o Deutsche Telekom, y en Estados Unidos será turno, entre otras, para Cisco System y Constellation Energy. Son las 7:07, esto es Radio Intereconomía. El lunes nos trae más noticias. Los ministros de Exteriores de los 27 se reúnen hoy para analizar la situación en Oriente Medio y en Ucrania. Consejo de Exteriores en el que se hablará de la seguridad europea, de los Balcanes, de la repercusión de la guerra en Irán y también de la guerra en Ucrania. Será el primer encuentro de este tipo en el que participe Hungría, ya bajo la presidencia de Peter Magyar. Vladimir Putin dice que el conflicto en Ucrania está llegando a su fin. El presidente ruso aseguraba este fin de semana ante los medios, con motivo del desfile del Día de la Victoria, que la guerra ya está en su etapa final, e incluso señalaba que estaría dispuesto a reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. También Putin se mostraba interesado en abrir un diálogo con la Unión Europea. Todo va de maravilla, prometieron ayuda y empezaron a avivar los enfrentamientos con Rusia, que continúan hasta hoy. Creo que el asunto está llegando a su fin, pero aún así es algo grave. Irán amenaza a Francia y Reino Unido por el despliegue de buques militares cerca de Hormuz. Teherán asegura que responderá de manera firme e inmediata al despliegue de buques militares cerca del estrecho de Hormuz, que los dos países europeos han anunciado para garantizar la libre navegación en la región. Este fin de semana Francia apuntaba que el portaaviones nuclear Charles de Gaulle había atravesado el canal de Suez y había entrado en el Mar Rojo en dirección hacia aquella parte del mundo. China y Estados Unidos mantendrán negociaciones comerciales esta semana en Seúl antes de la visita de Trump a China. El viceprimer ministro chino He Lifeng va a viajar a Corea del Sur para mantener el miércoles negociaciones económicas y comerciales con Estados Unidos en la víspera de esa visita del presidente estadounidense Donald Trump a China esta semana. Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent va a viajar este lunes a Japón y a Corea del Sur antes de continuar hacia Pekín para esa cumbre entre Trump y el presidente chino Xi Jinping. Starmer se niega a dimitir tras el mal resultado del laborismo en las elecciones municipales y autonómicas de Reino Unido. Victoria contundente del partido Reform UK de Nigel Farage en esos comicios celebrados la semana pasada, que deja al primer ministro británico en la cuerda floja. Sin embargo, Starmer asegura que seguirá al frente del gobierno y que asumirá la responsabilidad de los duros resultados. No voy a abandonar el cargo para el que fui elegido en julio. Por supuesto, los resultados son duros, muy duros, y no voy a edulcorar el hecho de que hayamos perdido a candidatos brillantes que lo han dado todo por su comunidad. Y por supuesto duele y debe doler, por eso tenemos que reflexionar y reaccionar. Lo que debemos hacer en los próximos días es definir los pasos que debemos dar para seguir adelante y dejar muy claro que no podemos volver al status quo. Y el crucero con el brote de hantavirus reposta a esta hora en el puerto de Granadilla, en Tenerife. Tras la evacuación de 94 pasajeros ayer domingo, este lunes se va a continuar la evacuación de las 24 personas restantes. El Ejército del Aire ya ha trasladado a Madrid a los 14 pasajeros españoles del crucero. Mónica García es la ministra de Sanidad.
Los siguientes pasajes preparados son de Francia, que ya están también en el aeropuerto esperando a despegar, y los siguientes pasajeros que van a desembarcar del barco van a ser los pasajeros canadienses. Los siguientes serán Países Bajos y Reino Unido, y esperamos también esta tarde a Turquía y a Irlanda. Bueno, el mecanismo está funcionando con toda la normalidad, con todas las medidas de seguridad, como han podido observar.